Ok, esta tabla como tal, entonces es una tabla que menciona, ¿sí la había explicado o no? Sí. Ok, entonces me parece o me gusta mucho esta tabla respecto a que esquematiza información muy importante. Y dentro de esta importancia es, primero empezamos con células madre, células pluripotenciales que van a poderse diferenciar. ¿Qué pasa en la médula ósea? ¿Cuáles se van a encontrar en el torrente sanguíneo? Y cuáles incluso se van a encontrar en el tejido. Posteriormente tengo esta diapositiva. Y esta diapositiva lo que muestra ahora son citocinas hematopoyéticas. No sé si alcanzan ustedes a observar ahí las citocinas, pero en esta parte dice el tipo de citocina del que está hablando. Algunas son factores de células troncales, interleucinas, de las podemos encontrar diversos. Obviamente ellas van a tener un diferente tamaño y diferentes características morfológicas. Posteriormente tenemos principales fuentes celulares. ¿A qué se refiere estas principales fuentes celulares? Que van a haber algunas moléculas que van a ser generadas por una célula en particular. ¿Por qué es esto? Porque si nos regresamos a la diapositiva anterior, nosotros podemos observar que en esta diapositiva tenemos que ir dirigiendo la célula hasta su proceso de maduración. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que cada una anterior va a tener la capacidad de poder producir una citocina, pero a su vez de poder reaccionar frente a otra citocina que esté en alta concentración en el medio. Y eso genera que vayamos orientando una célula hasta finalmente diferenciarse en la célula que se encuentra en el torrente sanguíneo. Y justamente eso es lo que está identificando. Principales fuentes celulares y posteriormente principales dianas celulares. Una cosa es lo que se produce y otra cosa es lo que se va a o lo que va a interaccionar en la diana celular. Diana es quien recibe esta información que es enviada por otro tipo de célula y al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos recibiendo aquí? Receptores y además moléculas o citocinas, que son estos productos químicos que van a llevar a cabo el proceso de diferenciación. No necesito que se los aprendan de memoria esta tabla como tal, solo me gustaría mencionarlo porque de aquí en adelante van ustedes a observar algunas citocinas que van a tener impacto respecto a una línea en particular, pero más o menos nada más para explicar de qué se trata o de qué voy a hablar de primero. Ahora, me gustaría que observaran esta imagen. ¿Qué alcanzan a ver qué sucede en la imagen? ¿O qué es lo que está explicando? Los cambios inmunológicos previos a la vida intrauterina. ¿Cambios inmunológicos en la vida? Bueno, sí, cambios en los órganos, por ejemplo, la producción de sangre. Ok, entonces habla de la producción de hematopoiesis. Podríamos decir que ahí viene señalado primero si es intrauterino o extrauterino. ¿Quién se va a hacer cargo de esta producción de células sanguíneas? Es que no se puede, yo intenté, por eso lo tengo así, así es. ¿De qué hablamos entonces? Nosotros tenemos intrauterino, extrauterino. Si ustedes se fijan en la parte intrauterina, va a depender muchísimo del trimestre en donde se encuentre ese desarrollo fetal. Si ustedes se fijan en la primera parte, pues todavía no hay el desarrollo de ciertos órganos y mucho menos que esos órganos van a tener una función habilitada para llevar a cabo el proceso hematopoyético. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues se hace cargo en los primeros meses. ¿Quién es? Saco uterino. Posteriormente, quien toma esta parte es principalmente el hígado y finalmente ya en las últimas partes de este producto o de este desarrollo celular sería en este caso ahora sí quien va a seguir produciéndolo por el resto de la vida de ese paciente. Ahora, entonces, como tal, esa sería la distribución en cuanto al tiempo. ¿Qué entonces va a formar la médula ósea dentro de la respuesta inmunitaria? Pues para empezar, el desarrollo de estas células como tal o células madre, y estas células madre como tal van a ser los progenitores para esta división celular. Estas células madre tienen forzosamente 3 puntos que son relevantes respecto a esta producción celular porque tienen la capacidad de auto-perpetuarse. ¿Qué quiere decir? Que estas células como tal se replican, se duplican y finalmente estas células no deberían de terminarse como tal,
precursores. Estas células madre van a tener CD34. ¿Se acuerdan del CD34? Sí. ¿Dónde está? ¿De qué hablamos? Es una proteína de membrana de los linfocitos. Específicamente, entonces, también se va a encontrar en células madre y en este caso sería CD34. De hecho, en su libro viene como cuando está presente en una célula, incluso le van a ver que dice CD34 y va a haber un signito de más que dice CD34 positivo, que significa expresión en la superficie de la célula. Así es como se van a poder también guiar ustedes. Otro punto es que va a ser regulado por citocinas. Todo de aquí en adelante va a ser regulado por citocinas, diversos tipos de procesos, y justamente las células madre pues no son una diferencia. Ahora, esto como tal, estas células madre se van a encargar específicamente de hematopoiesis. Si ustedes se fijan, la célula madre como tal, que sería la representación de estos tres puntos, es una célula que se autoperpetúa, va a tener en su superficie celular CD34, esta proteína, y va a ser regulada por citocina para que pueda empezar a diferenciarse hacia qué tipo. ¿De qué tipo hacia qué vías va a diferenciarse? Linfoide y mieloide principalmente, pero no son las únicas líneas celulares. Posteriormente tenemos los granulocitos, los monocitos, las plaquetas, y justamente entonces se necesitan diversas citocinas. Si hablamos desde un punto de vista general, yo les podría decir a ustedes que la interleucina número 3 es de forma general quien va a llevar a cabo este proceso de desarrollo. Muchos procesos están involucrados con interleucina 3. Si es una citocina que a grandes rasgos va a estar involucrada, esa como que la tienen que tener en verdad, de que está involucrada con el desarrollo de estas vías de diferenciación celular. Pero va a haber otras citocinas, y aquí me gustaría que no se perdieran respecto a que los nombres son bastante largos o rimbobantes. Al final pueden tener ciertas siglas, pero ¿qué son estas como tal? Citocinas, moléculas que van a interactuar con estos receptores de membrana y van a ir dirigiendo el cambio celular. ¿A qué nos referimos o cuáles son estas citocinas? Pues van a tener un nombre en particular. Citocinas es como decir un grupo de moléculas que va a generar un proceso químico de cambio de maduración. Pero ¿cuáles son esas citocinas? Eritropoyetina. Eritropoyetina es una citocina, factor o obviamente es factor estimulador de eritrocitos. ¿De quién estamos hablando? De una citocina. Trombopoyetina, o su nombre también es factor de estimulación de las plaquetas. Estimula, es una citocina que tiene la capacidad de estimular para la formación de plaquetas. Factor estimulador de colonias de granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? Eosinófilos, neutrófilos y eosinófilos, neutrófilos, ¿cuál falta? Y basófilos. Esas tres células van a poderse diferenciar gracias a la liberación de esta citocina en particular. Sus siglas son GCSF. También hay una línea particular porque es factor estimulador de las colonias de monocitos, una sola línea, monocitos como tal, por eso se llama M, por eso es que aportan monocitos, y pues la colonia estimuladora. Factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos. En este caso, esta línea estimula los dos. Y si yo me regresara al diagrama que yo les mostré en un inicio, que era este. Si ustedes se fijan, aquí tenemos, o aquí estarían involucradas estas citocinas. Estos son los granulocitos. Tenemos una línea acá, o un neuroblasto. Este se va a diferenciar hasta acá. ¿Qué hace que esta se diferencie hasta acá? O se oriente hasta acá. ¿Qué citocina era? Factor estimulante de granulocitos. ¿Qué quiere decir? Que estas células van a tener receptores en su superficie para que esa molécula como tal o esa citocina los vaya orientando para que se desarrollen hacia granulocito. De eso se trata. Por eso las citocinas que mencioné en la tabla anterior prácticamente serían orientadoras hacia una vía en particular. Por eso decía factor a desarrollo de monocitos. Aquí están los monocitos. ¿Ok? De eso se trata, o así es como ustedes lo pueden asociar. Me voy a regresar entonces otra vez a la tabla. ¿Por qué hablamos de esto? ¿O qué fundamento
administrar a un paciente. ¿Para qué se utiliza este fármaco? Pacientes con insuficiencia renal que tienen deficiencia en la producción de eritropoyetina. Pacientes con insuficiencias que específicamente tienen deficiencia de esta producción de esta hormona o de esta citocina, y gracias a esto genera como efectos secundarios. Si tienen deficiencia, ¿qué es lo que pasa? Pues baja la producción de eritrocitos. Baja la producción de eritrocitos porque son estimuladores de esas líneas celulares. Si tenemos estas cantidades adecuadas de estos estimuladores, las cantidades de células que se van a producir pues van a ser adecuadas. Si obviamente estos componentes disminuyen, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vamos a tener también disminución de producción celular. Y justamente es el fundamento. Aquí tengo una diapositiva que explica la regulación de la eritropoiesis. ¿Qué es esta parte que está aquí arriba? El esquema que les mostré hace rato viene el diagrama hacia abajo. Tenemos la célula madre aquí arriba y viene migrando hacia abajo, y hacia abajo se va a encontrar la célula madre sanguínea. Aquí está al revés, la célula madre, pero ahora está de forma lateral. ¿Qué es lo que está representando? Que tenemos una célula madre, posteriormente va a migrar hacia cierta estimulación y finalmente voy a tener un proliferoblasto, y de aquí se va a generar el resto de desarrollo para producir eritrocitos. ¿Cómo sería la parte de regulación? ¿Ya vieron dónde se encuentra la eritropoyetina? Sí, en la segunda línea. Bueno, segundo renglón. Ahí. Aquí de este lado, ¿ya vieron? ¿Quién es este? La toxina número 3, que dijimos que formaba parte general de esta estimulación celular. ¿Y este? De granulocitos y monocitos. ¿Se fijan entonces que es prácticamente lo que estamos viendo en este diagrama? ¿Qué es lo que podemos decir aquí? Que principalmente aquí tenemos entonces la eritropoyetina. Si ustedes se fijan, este es un proceso que va a ser cíclico. ¿Qué es lo que sucede? Esta eritropoyetina es producida por células que se encuentran en la región peritubular renal y además también en el hepatocito. El hepatocito tiene aproximadamente encargado de más o menos la producción del 10% del total de este componente como tal, y en el caso de la parte renal se va a encargar de tener el resto, que son aproximadamente el 90% de esta producción. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con pacientes que tienen algún tipo de afectación renal? ¿Me podrían decir algunos ejemplos de pacientes con diagnósticos de afectaciones renales? ¿Perdón? Insuficiencia renal. Por ejemplo, en el caso de pacientes que son diabéticos, pero además ya tienen daños renales, ¿qué es lo que sucede? Pues sus células no están produciendo, debido a ese daño renal, no están produciendo sus células tal cual, eritropoyetina. Y si no producen sus células, la eritropoyetina, ¿qué va a pasar con ese paciente? Además de tener diabetes y además de tener falla renal, no va a tener un componente que está estimulando la producción de eritrocitos, que va a tener como tal una disminución en la masa de los glóbulos rojos. ¿Cómo funciona esta parte? Porque esto está principalmente relacionado con un sensor de oxígeno. ¿Por qué sensor de oxígeno? Porque respondemos ante la hipoxia. Cuando hay una hipoxia respondemos con aumento de la producción de eritropoyetina. Porque como estimula la producción de eritrocitos y hay una baja oxígeno, lo interpreta como baja eritrocitos. porque lo interpreta como una Como que hay baja. bajo nivel de eritrocitos. Bajo nivel de Que hay bajo nivel de eritrocitos. Ok, entonces es una cadena de eventos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Baja la concentración de hemoglobina, y si baja la concentración de hemoglobina, baja el transportador de oxígeno, porque es quien se encarga específicamente de la parte de hemoglobina de poderse, ya sea oxihemoglobina o desoxihemoglobina, de contener la molécula de oxígeno y transportarla o de poderla liberar. Entonces, en este punto, si hay menor concentración de hemoglobina, que es quien transporta el oxígeno, pues obviamente estaría marcada entonces por un sensor de oxígeno. Y debido a este punto es que la regulación que tiene el sistema, por ejemplo en el caso de un paciente que está sano, pues un sensor de oxígeno está marcando niveles adecuados de oxígeno. ¿Qué pasaría en el caso de los pacientes que tienen afectación renal?
¿Cómo podríamos relacionar esto en una persona, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre una persona sana y una persona con alguna alteración renal, específicamente respecto al sensor de oxígeno? Vamos a saltar a la línea, por ejemplo. ¿Va a presentar anemia quién? O sea, el paciente presentaría una anemia. ¿Ok? ¿Y la anemia qué? O sea, ¿qué tiene que ver la anemia con el oxígeno? ¿Qué va primero? ¿La anemia o cómo se relaciona eso? Es que va a haber una baja producción de hemoglobina. O sea, esta hemoglobina no se va a pegar porque tiene que haber una baja circulación. Entonces, aquí estoy tratando de que ustedes tengan en cuenta que al final de cuentas nosotros entonces tenemos primero nuestra masa de glóbulos rojos va a estar marcando ciertas concentraciones de oxígeno. Cuando nosotros se disminuye nuestra masa de glóbulos, se disminuyen nuestras concentraciones de oxígeno. Y si se disminuyen nuestras concentraciones de oxígeno, ¿qué es lo que va a suceder? Se necesita más producción de eritrocitos. ¿Qué generaría entonces una disminución en mi sensor de oxígeno o en mis concentraciones de oxígeno? Una producción de ¿quién? ¿Sí? Nosotros tenemos una masa total de glóbulos rojos. Esta masa total de glóbulos rojos, a final de cuentas, nuestro organismo no mide glóbulos rojos y no mide hemoglobina. ¿Qué es lo que mide? Oxígeno. Si el oxígeno se encuentra de forma adecuada, pues prácticamente no se necesitaría más masa de eritrocitos o de glóbulos rojos. Si esta masa disminuye nuestra concentración de oxígeno. Y si disminuye nuestra concentración de oxígeno, ¿qué pasaría? Eso tiene que ver con la eritrocitos. Exactamente. Justamente ese sería, por eso es el sensor. Porque si disminuye nuestra concentración de oxígeno, ahora sí que pasaría. Se necesita que las células que están encargadas de producir eritropoyetina comiencen a producir eritropoyetina. ¿Para qué producen eritropoyetina? Para estimular la respuesta de hematopoiesis exclusivamente de eritropoiesis. ¿Por qué? Porque es específicamente nuestra citocina que va a involucrar el proceso de retroalimentación. ¿Qué pasa? Aumenta la eritropoyetina, además acuérdense que se van a encontrar otras líneas también en altas concentraciones en ese sitio y posteriormente eritropoyetina entonces aumenta la producción de mi masa de glóbulos rojos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una disminución tan baja que aunque se produzca, pues no puede llegar a las cantidades necesarias de oxígeno en el torrente? ¿Cuál es la primer apoyo o primera respuesta que se le tiene que brindar a un paciente? Porque va a haber un momento en el que esto no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque el hecho de que la eritropoyetina estimule esto le va a costar aproximadamente entre 7 y 10 días la producción de los eritrocitos. No es inmediato, no se genera la eritropoyetina y ya tengo en 2 horas un eritrocito. Van a pasar días para que estas células se vayan generando hasta mi masa eritrocítica. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si hay una baja muy grande de oxígeno, imaginen ustedes un sangrado abundante en el paciente. ¿Qué pasa cuando hay un sangrado abundante? Disminuye mi sensor de oxígeno, se van a generar que mis células empiecen a producir eritropoyetina y si producen eritropoyetina se va a llevar a cabo la estimulación. Pero imaginen ustedes que esa hemoglobina llegó a 4 miligramos o gramos sobre decilitro. ¿Hacer una transfusión? Una transfusión sanguínea. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que esta producción, aunque el cuerpo lo genere y tiene su proceso, tiene su sensor y tiene su forma de trabajar, llega un momento en el que es insuficiente. ¿Por qué? Porque los eritrocitos están basados, o uno de los puntos fundamentales de los eritrocitos es el transporte de oxígeno. Y si lo principal no lo están haciendo y el proceso de poder generar estos eritrocitos me va a costar 8 días, pues tendría que tener ese paciente mínimo 1 mes, 2, 3 meses para que se volvieran a sintetizar todos los eritrocitos, toda la eritropoyetina y todos los días que se necesitan para poder aumentar mi masa de eritrocitos. Y ese es el fundamento por lo cual, en lugar de esperar todo este tiempo, pues se genera lo que se conoce como transfusiones sanguíneas, específicamente de línea eritrocítica, porque ya no es sustentable para el cuerpo y respecto al tiempo, pues ya no lo pueden hacer, está
por una hipoxia tisular y obviamente pues eso puede llevar a tener ciertas características en los pacientes o ciertas situaciones particulares en los pacientes. Entonces, justamente así es como funciona. Tienen ustedes ahí el diagrama. Ahora, otro punto que no tiene que ver con todos los demás líneas celulares, solamente quiero que se entienda de qué se tratan estas liberaciones de citocina e incluso hasta qué punto pueden llegar a repercutir, porque ahorita solamente las habíamos involucrado en respuesta inmune, pero si se fijan, están involucradas en todo este tipo de procesos de la respuesta o de la orientación de la síntesis de las líneas celulares, y así es como funciona. Va a haber diversos factores o sensores que me van a hacer que se produzca más cantidad de un progenitor, específicamente de una molécula de una citocina, para que me aumente mi producción de neutrófilos, de eosinófilos, etc. Hay una línea en particular que tiene que ser aumentada debido a la detonación de una de estas líneas celulares o la necesidad de una de estas líneas celulares. Eso es desde el punto de vista de meramente eritropoiesis. ¿Qué más genera o qué más hace la médula ósea? Enviar reticulocitos. Enviar reticulocitos, ¿ok? Reticulocitos tiene que ver con este punto también, porque si hay una necesidad muy grande de eritrocitos, pero los eritrocitos no están totalmente maduros, se envían reticulocitos, que sería esta línea antes de la célula madura, un poquito antes, envía esto, que son ciertos residuos celulares, son los que van a, mejor dicho, ciertos componentes de restos celulares dentro de ese eritrocito, eso es un reticulocito. Entonces, a final de cuentas, si es necesario, lo pueden enviar, pero si se puede esperar, pues lo prefieren. Ese también es un punto importante. Ahora, ¿qué más hacen? ¿Qué dijimos que hacían los órganos primarios? Producción, y dijimos que también maduración. Ya vimos la parte de producción que tiene que ver principalmente con maduración celular en base a ciertas citocinas. Ya les mostré cuáles son esas citocinas. Y en un ejemplo que es la eritropoiesis, exclusivamente cómo es que sucede. Ahora, otro punto es maduración de los linfocitos, y específicamente en el caso de linfocitos B, vamos a tener 3 estadios de estos linfocitos que están en la parte superior del lado izquierdo de ustedes. Serían linfocitos B, que se conocen como tempranos, linfocitos B pro-B o linfocitos pre-B. Y justamente este sería un diagrama que es lo que está sucediendo. Nosotros decíamos que para la respuesta inmunitaria adaptativa, esta podría ser desarrollada principalmente por una estimulación sobre un antígeno, y eso es lo que me generaba la diferenciación. Pero yo quiero que sepan ustedes que dentro de la médula ósea se va a llevar una parte que es previa a este desarrollo. No quiere decir que el linfocito esté meramente totalmente no diferenciado, sino que hay 2 partes o 2 vías. Una de ellas es la fase que es independiente al antígeno y otra es la fase dependiente del antígeno. ¿Dónde va a suceder la fase del antígeno, que es dependiente de antígeno? ¿Dónde va a pasar esta diferenciación? Pues cerca del lugar de invasión. Cerca del lugar de invasión. Y si lo hablamos exclusivamente con los órganos, ¿en dónde pasaban las presentaciones del antígeno y todo eso? La diferenciación. ¿Cuál era la diferencia entre órganos primarios y órganos secundarios? Que son periféricos, o sea, ¿cómo se puede decir? Se maduran en los ganglios prácticamente, o en el vaso, o es como se puede madurar los linfocitos B y regresan igual a la médula ósea. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre primarios y secundarios? Primarios es donde están produciéndose y donde maduran, y en secundarios es donde están estudios para la presentación del antígeno. Puede ser ganglio. Exactamente. Si nos ubicamos otra vez en esos fundamentos que vimos la clase pasada, órganos primarios tanto los generan como van a llevar a cabo un proceso de diferenciación, pero no de presentación con el antígeno. ¿De qué estamos hablando? Esta parte
parte que está aquí entonces es en órganos secundarios y esta parte que está aquí es en órganos primarios. No quiere decir que los linfocitos ya así como tal ya están listos y salen, sino que van a llevar una parte del proceso de prediferenciación. ¿Cuáles son estas prediferenciaciones? Linfocitos pretempranos, linfocito pro B y linfocito pre B. Y estos linfocitos van a tener la capacidad de poder generar ciertas moléculas. ¿De qué moléculas estamos hablando particularmente? IgMs y IgGs son estas moléculas que van a tener cierta respuesta o mejor dicho, ciertas características estructurales que son no específicas hasta la parte del antígeno, pero tampoco es un linfocito que no está totalmente maduro, es un pre-maduración y esto ya se va diferenciando, no específicamente hasta un antígeno, pero sí ya un poco más especializado. ¿Sí me expliqué? Sí. Más adelante vamos a ir como que entrando un poquito más en detalles a esto, pero aquí me gustaría que vieran ustedes las diferencias entre uno y otro y que sean capaces de decir esto pasa en cierto sitio, esto pasa en cierto sitio porque este es el fundamento y ya poco a poco ir agregando más información. Si ustedes se fijan, entonces vamos a tener una célula pro B y una célula pre-B. Posteriormente, una célula B inmadura, la cual, aunque es inmadura, tiene la capacidad de presentar IgMs en su superficie celular. IgM es un anticuerpo que a final de cuentas va a estar no especializado como un antígeno o posterior a la presentación de un antígeno, pero sí va a tener hasta cierto punto una especialización para unirse a ciertas moléculas en particular. ¿Sí me explico en esta diferencia? Sí. Ahora, esta diferencia también va a haber otras, en este caso IgMs, algunas otras tienen la producción ya sea de IgM o IgD. ¿Por qué una u otra? Porque los linfocitos van a ser diferentes. Hay linfocitos tipo 1, hay linfocitos tipo 2 y estos van a expresar diferentes tipos de moléculas en su superficie celular. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estamos hablando de las características celulares. Pero me gustaría que ustedes observaran que no todos los linfocitos van a expresar cualquier tipo de IgM, dependiendo de cuál es la célula, es la parte de la superficie que va a expresar en su superficie celular. ¿Sí me expliqué? Sí. Posteriormente, ahora en esta parte nada más voy a mencionarlo así brevemente. Ahora como tal, cuando se encuentra una célula de memoria, ahora sí, ella ya fue presentada. Primero, aquí está al revés, primero se presentó a un antígeno y ahora sí tuvo la capacidad de presentar estos anticuerpos o estas proteínas de superficie específicamente para el antígeno. Estas sí son especializadas, que si son una cual igual de superficie que puede unirse a un componente proteico específicamente de la E. coli. Esto sí es totalmente específico, esta parte que está aquí no es totalmente específica, pero aún así hay diferenciación y eso es lo que ustedes van a ver como linfocitos tipo 1, linfocitos tipo 2, de diversos tipos de linfocitos, dependiendo de lo que expresen en su superficie. Pero de esto les están hablando. Por si en algún momento vamos a avanzar en el capítulo y va a haber prolinfocitos y posteriormente linfocito maduro, que se refiere a estas diferencias, que es lo que están expresando en la superficie celular. Esto es exclusivamente en linfocitos tipo B. ¿Qué pasa en médula ósea? Y recuerden que esto sucede en médula ósea. ¿Qué pasa con linfocitos tipo T? También hacen la médula ósea. Se producen en la médula ósea y después maduran ¿se iban a dónde? al timo. Al timo, exactamente. Esto nada más para que recuerden ustedes lo que ya habíamos hablado de timo. Entonces, en este caso, las células T se producen como tal en médula ósea, pero se van o se migran hacia el timo y ahí posteriormente llevan a cabo su proceso de diferenciación o de presentación con antígeno y todo el resto. Solamente por eso mencionar aquí esta imagen, si se fijan ustedes, el linfocito inmaduro tiene sus receptores, se une con la célula presentadora de antígeno y ahora sí genera su diferenciación celular, linfocito T operador o linfocito T de tipo citotóxico. Cuando hablamos de CD4, cuando hablamos de CD8, nos referimos a estas células ya ahora sí diferenciadas y una vez que tuvieron esta presentación con el antígeno es como pueden
diferenciarse. ¿A qué le llamaríamos o cómo podremos utilizar una analogía de qué significa CD4 y CD8? Imaginen ustedes que cuando hay, por ejemplo, que se quiere atacar algo, pues necesitamos algo particular para atacar ese algo. Bajo esa premisa trabaja el sistema. ¿A qué se refiere con esto? Si necesitamos atacar específicamente un sitio en particular, se desarrolla una arma para atacar específicamente ese sitio. Puede ser de tipo cooperador para que se pueda destruir, o puede ser totalmente para destruirla como una herramienta muy especializada. A eso se refieren estos puntos que les vamos a ir haciendo un poco más profundos más adelante. Ahora, en algunos casos, que menciona también el libro, viene una parte que me parece muy relevante recordar o que ustedes recuerden, y es el hecho de que la hematopoiesis es muy sensible tanto a la radiación como a la quimioterapia. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál sería el fundamento de eso? Si ustedes recuerdan, hace rato vimos el eritropoyetina ya es como tal, se encuentra un producto farmacológico, se puede administrar a un paciente, y si un paciente tiene falla renal, significa que no puede producir eritropoyetina como un efecto secundario de ese padecimiento, se le puede administrar al paciente, y prácticamente esa eritropoyetina administrada empieza a generar que este paciente empiece a producir eritrocitos, y ese podría ser el fundamento. Ahora, en el caso específico de la radiación y la quimioterapia, lo menciona ahí en su libro, pero no lo explica muy bien. ¿Qué es este fundamento? ¿Cuál sería el fundamento de esta particularidad ahora? La replicación. ¿Vale? La replicación del material genético, porque no ve, ¿cómo se llama? Impide las cadenas de crecimiento. ¿Ok? ¿Tiene que ver con la replicación? Sí, es la ¿Ok? ¿Por qué? Porque la radiación hace, o quimioterapia hace apoptosis en la célula y se mantiene constante. O sea, va generando pues ese proceso de celular. Es la otra de la hematopoiesis incluso. ¿Ok? Sí, pues. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces para empezar partimos de que las células van a tener una replicación que pues no es la que requerimos, porque pues ese tipo de células al final de cuentas son células que están generando, en lugar de diferenciación, pues solamente una masa como tal, y esa masa está ocupando un sitio, y ese sitio debería estar ocupado por células que estén llevando a cabo su función. Entonces, a nivel principalmente funcional o simplemente el sitio, pues obviamente no requerimos una masa en ningún lado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que esa masa tiene modificaciones genéticas, y estas modificaciones genéticas generan que esta masa se siga duplicando hasta el infinito. ¿Cuál es el fundamento tanto de la radiación como de la quimioterapia? Pues es evitar que esta masa se siga replicando. ¿Por qué está eso involucrado con la hematopoiesis? ¿Qué tiene que ver eso? Porque estos fármacos afectan lo que nosotros ya habíamos mencionado antes. El ciclo celular. Tiene que ver con el ciclo Lo de celular. polimorfonucleares, ¿no? Que lo de las células polimorfonucleares, como que va afectando a las células como hasta la que inicia el proceso. Afecta a la célula que inicia el proceso. Ok, esa es una idea. ¿Qué está pasando? Sí. Es que a lo que yo recuerdo es que esos fármacos inhiben la replicación del ADN. Ok. Entonces, si inhibe la replicación del ADN, va a inhibir la hematopoiesis por medio de la inhibición de las células que producen la hematopoiesis. Exactamente. ¿Qué es lo que estamos, o hasta dónde nos estamos regresando en esta parte de la hematopoiesis? Es que este tipo de fármacos inhiben principalmente, no directamente estas vías de eritropoiesis ni evaden la parte de la formación de la eritropoyetina, porque esto está a cargo del riñón, etc. Ya alguien va a producir este tipo de moléculas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que este tipo de fármacos van orientados principalmente a inhibir una vía, y de hecho
es lo que yo les coloqué aquí en esta diapositiva. Específicamente un análogo del ácido fólico. Específicamente, déjenme les coloco eso para ver si alcanzan a leer qué fármaco es. ¿Alcanzan a leer aquí? ¿Qué dice? Exacto. Este es un fármaco que es un análogo al ácido fólico. ¿Qué es un análogo? Es similar al ácido fólico. ¿Cuál es la diferencia? Una pequeña modificación en algún enlace, en algún sitio en particular de la molécula, pero el resto es igual. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Justamente en este punto en particular, este fármaco lo que hace es inhibir una parte de una ruta metabólica. ¿Y qué se gana con la inhibición de esta ruta metabólica? Pues que no se lleve a cabo la producción de la molécula final. Aquí en este punto, ustedes lo que están observando es el inicio de la ruta con una molécula que se llama, o que es conocida como pentosa activada. La pentosa activada viene de la ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato viene de la vía de las pentosas que se sintetiza en el hígado. ¿A qué quiero llegar con esto? A que esta molécula, de ahí se inicia, en base a diversos procesos bioquímicos, llega hasta transformarse en algo que se conoce como IRP. IRP es un precursor. Este precursor es precursor específicamente de adenina y guanosina. Y si no puedo sintetizar adenina y guanina, no puedo sintetizar mi hebra de DNA. Si no puedo sintetizar mi hebra de DNA, ¿qué le va a pasar a la célula? No se puede replicar o no se puede seguir dividiendo. Entonces, este tipo de fármacos afectan una parte de la vía, pero no necesariamente la cuestión de la citosina, ni mucho menos, sino exclusivamente la vía. ¿Por qué se ve beneficiada la cuestión del crecimiento del tumor? Por la cuestión de que no se puede replicar, no hay una materia prima para poder sintetizar DNA y debido a esto no se puede replicar esa célula como tal. Ahora, en el caso de los neutrófilos, tienen una vida media de 3 a 5 días. ¿Por qué entonces tiene que ver la hematopoiesis con la quimioterapia? Si ya vimos que el fundamento del fármaco va a golpear una vía. ¿Y eso qué tiene que ver con la hematopoiesis? ¿Cómo se puede relacionar? Pues que yo, yo nada más lo que entendí es que vienen como que factores como que es inhibidor de factores estimuladores de colonias. ¿Ok? Pero así vienen, ¿no? Así vienen. No vienen más como que... más explicado, Ajá. más profunda la explicación. Ok, ¿a qué nos podemos regresar con esto? A que los neutrófilos tienen una vida media de 3 a 5 días. ¿Qué significa tener una vida media de 3 a 5 días? Es lo que vive. Es lo que vive. 3 días, máximo 5 y de ahí la célula muere. Si yo tengo células que mueren de 3 a 5 días y que necesito estar produciendo todos los días para tener siempre una cantidad adecuada, pero yo estoy consumiendo un fármaco que inhibe que yo pueda sintetizar DNA, no tengo la capacidad de sintetizar tampoco neutrófilos por la cantidad de tiempo de vida media. ¿Cómo podemos relacionar esto? Estos fármacos que son utilizados en quimioterapia y que afectan la replicación celular tienen también una respuesta en las células de replicación o de duplicación rápida. ¿Cuáles son las células de replicación rápida o los tejidos de replicación rápida dentro de nuestro organismo? Aquí está el ejemplo, hematopoiesis, específicamente neutrófilos. Ese es un tipo. ¿Qué quiere decir? Que si yo le brindo a un paciente este fármaco, pues se va a ver afectada su respuesta inmunitaria porque no va a poder construir neutrófilos. ¿Qué más le va a pasar? ¿Cuáles son los efectos secundarios de brindar este tipo de fármacos a los pacientes? Específicamente quimioterapias. ¿Cómo te cáncer? ¿Vale? La inmunodeficiencia. Inmunosupresión, ya vimos de dónde viene la inmunosupresión. ¿Qué más? La caída de
rápido principalmente. ¿Cuáles son las células del crecimiento rápido? Cabello, los neutrófilos, ¿qué más? ¿Qué más mencionar? ¿Cuál es lo más frecuente de esas terapias con esos pacientes? Boca, mareo, Mareo, sí, mareo, vómito, de fuerza mucha. vómitos, Sí. diarrea. Diarrea, ¿Por qué los vómitos y las diarreas? Porque están relacionadas con el epitelio intestinal. El epitelio intestinal también es de recambio rápido. Y si nosotros afectamos con un fármaco células de recambio rápido, se van a ver afectadas células de recambio rápido, pero también el tejido tumoral o el tejido que se esté diferenciando, que no queremos que se replique. Y debido a esto es que los efectos secundarios de este tipo de fármacos afectan no solamente a esta cuestión de la tumoración, sino también a células de recambio rápido. Por eso los pacientes tienen vómitos, tienen diarreas, caídas de cabello, la piel mucho más sensible a la luz solar, etcétera, porque son células de recambio rápido. ¿Sí me expliqué? Ahora, debido a esto, otras células de recambio rápido son las de médula ósea, específicamente algunas líneas, por ejemplo, y debido a esto, una vez que los pacientes consumen este tipo de fármacos, pues se van a ver afectadas las respuestas inmunitarias, porque son células de recambio rápido, no se están produciendo, y debido a eso vamos a tener una respuesta de inmunosupresión posterior al tratamiento de este tipo de fármacos, debido a que no pueden generar la materia prima para que se puedan sintetizar mis células precursoras de estas células. Por eso se ve afectado mi proceso de hematopoiesis. Posterior a esto, y de hecho vienen algunos fármacos ahí como ejemplo. Órganos secundarios. ¿Cuáles son los órganos secundarios? Vaso, ganglios, ¿qué más? Linfoide, más. Tejido linfoide asociado a piel. ¿Tejido, perdón? Linfoide asociado a piel. Tejido linfoide asociado a piel. ¿Qué más? La carpella, de la piel. Ajá. Apéndice, ¿ok? ¿Qué más? Bronquios. Perdón. Bronquios. Bronquios o tejido mucoso. Tejido digestivo, tejido asociado a todas las mucosas. Tejido asociado a mucosas principalmente. Ahora, empezando por ganglios linfáticos. En ganglios linfáticos, para empezar, ¿son tejidos o son estos acúmulos tal cuales que van a estar o van a ser órganos que, al igual que lo veíamos en el mismo, son órganos que van a no estar huecos, sino que van a tener un amplio contenido celular? Y estos contenidos celulares van a estar en base a linfocitos, diferente distribución de linfocitos. ¿Cómo creen ustedes que se generan estas distribuciones de linfocitos? ¿O por qué se pueden generar? En cierto espacio en particular, por ejemplo aquí de este lado, zona de linfocitos T, y acá de este lado, acá, zona de linfocitos B. ¿Por qué exclusivamente esas zonas son o de linfocitos T o de linfocitos B? Porque estas son las que van a migrar a medida que se van madurando. ¿Okay? Porque van a migrar hacia ese sitio. ¿Y por qué creen que migren hacia ese sitio? Pero es porque pueden con algún receptor o con algo que estén expresado en su membrana. Exactamente, tienen receptores. Y en ciertos sitios en particular va a haber altas concentraciones de citocinas. Y justamente eso genera que esa linfocito vaya hacia un sitio en particular y eso genera la distribución linfocítica del órgano como tal. ¿Y para qué queremos que estén específicamente en un sitio en particular? Pues para el proceso o la función que van a cumplir estos ganglios como tal. ¿Cuál es la función de los ganglios? Para empezar, está interconectado con la circulación linfática. Pero ¿cuál es la función meramente? Si está conectado con la circulación linfática, ¿de qué se trata? Pues que sea como una zona de
como de limpieza, como de ver que todo lo que está en la sangre, que pase por ahí, como atacar algún antígeno. Ok, entonces particularmente si está en contacto con la linfa es este líquido que va a recorrer este tejido linfático, a final de cuentas es quien se va a encargar de poder traer diferentes partículas. ¿Qué es lo que hacen entonces? Filtran la linfa, de eso se van a encargar. ¿Y qué es meramente lo que se encargan de filtrar? Diferentes tipos de componentes celulares, microorganismos, bacterias, etc. ¿Cómo lo hacen? Primero, todas las componentes van a ser, o todo tejido linfático pues va a estar distribuido a lo largo del organismo. La parte periférica pues posteriormente se va a ir hacia partes centrales y justamente van a entrar en contacto con los ganglios linfáticos. ¿Cuál es el punto aquí? Si ustedes se fijan, hay algo muy importante. Dijimos que tenía entonces una distribución de los linfocitos para llevar a cabo su función. ¿Cuál es otro punto importante? Que este órgano como tal, primero va a recibir linfocitos, tanto linfocitos T como linfocitos B, porque estos no se encontraban ahí. ¿De dónde vienen esos linfocitos? Del tipo. Ah, no. Del torrente sanguíneo, ¿no? De médula ósea. ¿Quién generó estos linfocitos? La médula. Tienen que llegar posteriormente aquí, porque ¿qué va a suceder aquí? Se van a presentar con su antígeno, porque ya estamos hablando de órganos secundarios. Entonces, si llegan a este punto es porque aquí van a presentar o se les va a presentar su antígeno, van a llevar linfocitos no diferenciados y posteriormente se van a diferenciar. Y justamente eso pasa en este sitio. ¿Mediante qué? Mediante lo que se conoce como células presentadoras de antígeno. Aquí se lleva ese punto en particular y por eso la distribución específica es como un filtro que va a pasar por ciertos puntos y obviamente va a entrar en contacto con mi zona de linfocitos T, zona de linfocitos B particularmente. Aquí está explicado lo que mencionamos anteriormente. Va a haber quimiosinas específicas tanto para linfocitos T como células dendríticas. Estas quimiosinas hacen que estas células puedan llegar hacia el sitio en particular en donde se va a llevar a cabo el proceso de presentación de antígeno. Si ustedes se fijan, aquí está la representación específica que tiene dentro un microorganismo. Este microorganismo como tal es el que va a llevar a cabo o va a llevar hacia dentro del ganglio para poderlo presentar. ¿Qué es lo que sucede? Gracias a estas quimiosinas, la célula dendrítica puede llegar hasta el sitio particular. ¿Por qué necesita llegar a ese sitio? Porque justamente ahí es donde se van a concentrar los linfocitos vírgenes. Linfocito virgen más una célula presentadora de antígeno me va a generar que mi célula, una vez que se presente, puede diferenciarse hacia células de tipo operador o células de tipo citotóxico. Este es en el sitio específico donde va a ocurrir eso. Por eso es específicamente un órgano que funciona como un filtro. ¿Para qué? Para que una vez que eso se filtre no está por cualquier sitio, sino que hay moléculas que van a concentrar hacia dónde van a pertenecer cada componente. Ahora, en el caso del vaso es otro órgano en donde se van a llevar a cabo la presentación de estos antígenos. ¿Qué va a haber en el vaso? Dos distribuciones principales a la que se le conoce como pulpa blanca y como pulpa roja. ¿De qué está provista la pulpa blanca? Principalmente de linfocitos tipo B y linfocitos tipo T. Y en el caso de la pulpa roja, ahí sí se van a encontrar diferentes tipos de células, no exclusivamente linfocitos. ¿A qué nos referimos? Como fagocitos que son mononucleares, eritrocitos e incluso células sanguíneas. Aquí ustedes en estos diagramas pueden observar la distribución. Tenemos el vaso, pulpa blanca, pulpa roja acá de este lado. Siempre van a ser órganos que están encapsulados, altamente vascularizados. Y si pudiéramos observar un corte histológico, se encontraría como esto que ustedes observan aquí. Acá de este lado se encuentran estas áreas que está representado como si hiciéramos un zoom en este sitio. ¿Qué es lo que estamos observando? Pulpa roja, pulpa blanca y la distribución específica de estos leucocitos con la idea de que puedan mantener un contacto con las células presentadoras de oxígeno, de antígeno, perdón. Tienen un sitio particular en donde van a suceder esta parte del proceso. Todo el resto de información, que ya nada más me faltan mis cosas, eso ya lo leen ustedes del libro, toda la información que yo mencioné
más inflamado, más doloroso, menos doloroso, toca y duele, no duele, está un poco más conciso, menos conciso, etcétera, se puede relacionar con la clínica. Eso ya lo revisan ustedes, se me hace bastante fácil de digerir y de entender. Esta parte yo no me involucro mucho, principalmente con procesos moleculares, porque creo que eso es con lo que más necesitan apoyo. Ahora sí, para terminar este capítulo, me gustaría que fueran a la parte de autoevaluación y contestaran las preguntas que vienen en el libro, por favor. Creo que son solamente como 8, máximo 10 preguntitas. ¿Qué página es? ¿Tienes el libro? ¿Quién encontró esta transcripción? Bien, eso es la última parte del capítulo 2. Parte final. ¿Qué? Muchísimas